Bueno, acá estamos de vuelta, seguimos sumando testimonios, seguimos sumando gente que admiro, gente que respeto, gente que quiero. En este caso vamos a hablar con Julio Blasco o Julio Fixiquín o Julio de Forstrax. Julio tiene muchas facetas, es una persona que comparte generación conmigo. Yo tengo 47, él tiene 49, con lo cual, bueno, hemos podido charlar de muchas cosas a lo largo de estos años. Pablito para mí no lo respeto por ósmosis. Es un tipo que se ganó mi respeto, que no digo que signifique mucho, ¿no? No me considero, pero se lo ganó a fuerza de horas de trabajo, de horas de charlas, de abrirme las puertas de su taller, de momentos donde yo no sabía mucho si la mecánica iba a ser un capricho, si iba a ser un trabajo, si me iba a dar de morfar, si me iba a permitir pagar el celular o la totalidad de mis cuentas. Él siempre me abrió las puertas de su taller para que yo pueda ir sumando conocimientos, iba y me involucre más en el mundo de la bici. Y sin dudas es una de las personas que seguramente él sin saberlo, pero me influyó más para que yo siga enfermo por las bicicletas y durante muchos años haya vivido de la bici. Así que en ese sentido yo le voy a estar siempre como eternamente agradecido porque habla de él no solo como profesional, sino como persona. Una de las cosas que siempre más me gustó de él fue su inquietud. Nunca estuvo muy quieto. El tipo, a pesar de haber estado arriba de una bici, se probó no solamente yendo a comprar el pan con la bici, corrió, organizó eventos, recibió en su taller todo tipo de bicicletas, pero le dio para mí un especial cariño a los chicos que estaban andando en Fixie en el momento que yo considero el auge. Y en definitiva siempre le aportó mucha cabeza desde lo técnico también. Nunca lo vi hacer un trabajo porque sí. Siempre fueron cosas pensadas, cualquier modificación, cualquier ensamble de objetos, de accesorios a una bicicleta siempre fue con criterio. Y eso no se veía mucho porque en el mundillo se hablaba de los mecánicos de verdad y los mecánicos reemplazapiezas. Bueno, él fue de los primeros y es de los primeros. Es un tipo que siempre intentó reciclar partes, rescatar cuadros. Me acuerdo hasta sé que los ha rescatado de la basura o le han entregado cuadros en la puerta de su local para que los reviva. Bueno, un apasionado, un loco lindo y un tipo que, bueno, volviendo al principio, admiro y aprecio mucho. Así que bueno, Julio, primero, como digo siempre, muchas gracias. Gracias por estar ahí y gracias por tener un ratito ahora para charlar y divertirnos un rato acerca de tus vivencias arriba y abajo de una fixie. ¿Cómo estás? Tommy, bueno, gracias por la invitación también. Encantado de participar en este proyecto que, bueno, que hacía falta, ¿no? Como lo veníamos hablando antes, necesita que haya una crónica, ¿no? De lo que venía pasando con la escena. Totalmente. Eso de una manera seria y profesional. Hace falta eso en el mundo de la bici también. En el mundo de la bici y en el mundo desprolijo también del fixero promedio, ¿no? Y en ese tema, vos sos un personaje muy interesante. Primero porque vas a poder hablar de primera mano de lo que es correr un Alley Cat. Después vas a poder contar cómo es organizar uno. Después también vas a poder contar cómo fueron los primeros y cómo fueron los últimos, porque sobre todo de esta segunda oleada o fines de la primera, que es donde te ubico a vos y a tu expertise. Y después, bueno, vamos a poder hablar un poquito de todo, de justamente esto, lo que como host, o como una persona que recibe constantemente gente arriba de una bicicleta en su taller, vas a poder contar un poco de la personalidad o del espíritu que tenía un pibe que manejaba una bicicleta fija. Así que bueno, contame primero, Julito, ¿cómo llega a vos la bici? O sea, ¿cuándo determinás que la bici es parte fundamental de tu vida? Y bueno, y después, ¿cuándo pensaste, che, no solo es fundamental para mí, sino que me va a dar de morfar y hay algo acá que me gusta hacer? O sea, ¿cómo empezó tu vínculo? Bueno, mi vínculo con la bici en realidad empezó desde muy chico, desde que aprendí a andar en bici. No sé, Bien, 5 años serían. sí, Sucedió algo muy extraño en el barrio donde vivía, que justamente se estaban asfaltando las calles. Entonces con las topadoras y qué sé yo, se hacían unas montañas de tierra, ¿viste? sí, Y bueno, habíamos hecho entre los chicos de mi cuadra, porque nos juntábamos por cuadras. No nos dejaban ir muy lejos, ¿no? Entre los chicos de mi cuadra y
y acá a la vuelta, que eran 2 cuadras más, ponele 2, 3 cuadritas, estaban todas las calles con tierra, ¿no? Y se hicieron unos circuitos y ahí corríamos en bici, era muy como otro juego más que había. Sí, Entonces, bueno, es eso, un juego, un elemento que totalmente. está bueno. Después, bueno, tiene varias facetas, ¿no? Uno, como cualquier otro objeto o vehículo en este caso, le va poniendo diferentes escalas de lo que uno le interesa hacer con él, ¿no? Julio, esta anécdota que contás de chico, ¿fue acá digo acá, yo no estoy en Buenos Aires, pero es en Buenos Aires, es en la ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde? Es en Zona Situame en... Norte, Villa de Lina, partido de San Isidro, nada, en los Perfecto. 80 sería esto, ¿no? También tengo recuerdos de que después más grande, me enteré que no le pasó a todos, es el yo arreglarme mi bici, o yo desarmar la bici y pintarla. La pintaban con aerosol o no sé, lo que sea. Mm, Era un juguete más para nosotros. Estaba bueno, entiendo. no solo para mí, para un montón de chicos. Sí, sí. Con la pelota y ir a jugar al fútbol, lo mismo, medio así. ¿Y cuándo te das cuenta? A ver, después vamos a seguir hablando un poco más, pero para no salir tanto de la introducción, vos sos un tipo, sos un manioso, o sea, sos un tipo hábil con las manos, sos un tipo que, no quiero decir artista, porque no te quiero llevar a un plano donde no te sientas cómodo con la palabra que diga, pero bueno, sos un tipo que sabe forjar el metal, o sea, sabés soldar, lo tuyo no es simplemente desengrasar, engrasar, o sea, sos un tipo que trabaja con eso, o sea, que es un apasionado del metal, por decirlo de una manera. O sea, ¿cómo aprendiste todo eso? Porque, de vuelta, digo, reemplazar prisas no es tan complicado. El tema es cuando le metes cabeza a eso. Creo ¿Cómo que nace reemplazar todo? piezas es complicado también porque tenés que saber reemplazar una pieza, la que fuese, ¿no? Sí, sí, hay que tener un conocimiento previo, totalmente, Sí. Y también saber colocarlas y que quede bien, aunque sea reemplazable. Mismo una cubierta puede ser, algo tan simple como una cubierta. ¿Y cómo totalmente. se dio? En mi caso, la mecánica se dio también de una manera muy orgánica en mi vida porque mi viejo, desde los 16 años, fue tornero. Y en mi casa siempre hubo taller, hubo torno, hubo máquina. Entre esas cosas hubo soldadoras autógenas. Y bueno, también fue una manera orgánica. Yo iba haciendo mis cosas. O sea, mi viejo tenía en aquella época un taller en Belgrano, en Monroe y 3 de febrero, con un par de tornos adentro. Y bueno, yo tendría también esa edad, 10 años, 11. Y bueno, iba ahí al taller, me enseñaban a tornear. Nada, para hacer mis cosas, como entretenido, me gustaba. Mm, Pero bueno, uno después, cuando ya es adolescente, yo me separé un poco de eso, fui por otro lado. Entonces, como que bueno, esa parte la tenía ahí media relegada en mi vida, si bien hacía cosas básicas como hacer rejas para mi casa o cosas para mi casa, nada, tenía esa base, digamos. Más allá de que entiendo, también estudié en un colegio industrial. Entonces, mis conocimientos de chico fueron reforzados en el colegio industrial y bueno, es un conocimiento más. entiendo, Soy muy inquieto, entiendo. como lo dijiste antes, Sí, sí, y, sí, ya. bastante autodidacta. Entonces, bueno, Bien, en todo ese mix sale Force, sale Fixie King, salgo yo, Julio. Son muchas facetas. Problemita claro. de bueno, de Multifacético el hacer tipo. cosas. Constantemente hago cosas. Es así mi Y vida. sí, Y también lo veo reflejado en mi viejo. El tipo hace cosas todavía grande. Y sí, bueno, es un combustible para la vida también. Trato yo de equilibrarlo un poco. está bueno, está bueno. ¿Y En una época, cuándo te en diste? un momento de mi vida, perdón que te interrumpa, No, no, por favor. decidí hacer cosas que pueda yo realizar y que sean materiales. O sea, cuando tenés una cabeza que piensa, que crea muchas cosas, me pasó eso. Necesité también de una manera natural hacer cosas, ¿no? No Bien. sé si... Y todo esto, no, no, sí se entiende perfecto. Sí, bueno, y cuándo empezaste a ver que, bueno, esto es como todo, uno puede decidir qué hacer, o sea, bueno, como dijiste en un momento, voy a especializarme en hacer rejas, voy a especializarme en hacer una cama. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta que venía por el lado de la bici? Y dijiste, che, me parece que voy a tener que parar la moto con la parte
me voy a tener que dedicar a esto, y puntualmente, ¿cómo empezás a encauzar todo este caudal? Claro, ¿cuándo decís, bueno, es por acá? O Bueno, por lo menos cuando te diste cuenta que de tu día hábil, mentalmente hábil, que no usabas ni para dormir, morfar o lo que sea, ¿cuánto te diste cuenta que te estaba empezando a ocupar más tiempo la bici que otras cosas? bueno, eso es un salto en el tiempo ya, porque ahí ya estamos hablando de que tenía 30 y pico de años. Ah, bien, Ahí yo trabajaba en Microcentro, una multinacional, y bueno, empecé a utilizar la bici como medio de transporte porque estaba manejando mucho y era muy estresante ya en aquel momento. no, Y bueno, decidí empezar a moverme en bici y descubrí que era la posta. mira. Villa Adelina, ¿ya estabas viviendo, seguías viviendo en zona norte de Villa Adelina o por zona? Estaba en Villa Adelina, había vuelto. O sea, le metías unos kilómetros, no era un viaje de 3 kilómetros ida y vuelta. O sea, metías Bueno, bici, posta. no, no, tranca, tranca. Al principio, mirá, en aquel momento mis viejos vivían en Villa Adelina, yo vivía ahí cerca. Y bueno, yo venía de una separación y un par de cosas que, bueno, vos entenderás lo que sucede, ¿no? Es muy movilizante para uno. Y bueno, me estaba estabilizando nuevamente. Entonces, bueno, entre esas cosas, en mi laburo necesitaba eso, un poco de soltura en mi cabeza y ahí empecé a usar la bici. Tomaba el tren, le había rescatado una bici a mi viejo, una Zenit 26, una Zenit Alpes o algo así, noventosa, Sí. que estaba bien. Le cambié las cubiertas porque tenía una muy ancha, entonces le puse una más fina y empecé a ir hacia tren hasta Retiro y después me movilizaba todo por Capital en mi bici. Después empecé a volver pedaleando ya. Al principio iba en tren y volvía en tren, después un día dije, no, voy a empezar a volver pedaleando después de trabajar. Sí. Y bueno, así empecé volviendo por Libertador. Yo ya tenía algo innato con el tema de pedalear y andar rápido, como que yo había tenido contacto ya con una bici de carrera, sabía lo que era, ¿no? Pero bueno, tenía esa 26 en aquel momento y volvía por Libertador y me acuerdo que pasaban algunos pibes con bicis tipo de carrera y me mataban. O sea, yo volvía andando bastante a ritmo con mi 26, pero veía. Y bueno, ahí decidí que necesitaba una bici de carrera. No existía el fixie para mí en ese momento. No, Sí, no no sabía estaba en ni tu la. boca. Totalmente. Sí, 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 sí. Yo era un tipo más de la calle, ¿viste? Empecé a andar en bici porque tuve una lesión en una rodilla. Chao, amigo. Tuve una lesión en la rodilla y bueno, necesitaba andar en bici también para recuperarme. Y bueno, de esa manera volví a la bicicleta, digamos. Y en ese momento, ya era 2012, te hablo. Tenía un amigo, Mm. Gonza Micheli, que lo conozco. Él había armado un par de bicis que era tipo fixie, ¿no? No sé si él será amigo de Mateo Sevillano, pero bueno, es de una cepa de ciclistas old school. Y bueno, Gonza, yo había visto, tenía unos amigos que tenían un skatepark de Munro y bueno, había visto un par de esas bicis que armó él. Eran bicis. En ese skate park me quebré la muñeca en una de las ollas. La concha de la Lola. Mi viejo laburó en ese skate park, en el Munro. Qué épocas. eh, Perdón, perdón que me vino el viejazo. sí, en los 80. Yo te hablo un poco más ahora, ¿viste? 2000 y pico. Sí, sí, Y, sí. y bueno, me acuerdo de Gonza y por intermedio de un amigo me acuerdo que él le había comprado una bici a Gonza. Entonces eh, no la usaba y le hablo, che, ¿tenés la bici esa? Y me dice, sí, la tengo, ¿me la vendés? Sí, la tenía hacía como un año, o sea, yo en 2013 compré la bici. Y la compré y era un cuadro de media carrera, pintado azul lindo, y tenía un Sten Ital Manubri. Estaba linda la bici, ¿viste? Tenía piñón libre y un frenito. Este Gonza, ¿cómo es el apellido de Gonza? El Pancu, Gonza, justo me escribió. No es el Gonza que está, que también es de nuestra edad, Gonzalo el Gonza que. Micheli. Pará, Gonzalo ¿Cómo? Micheli. Gonzalo Ah, Micheli. Michelis. Micheli. Viejo de él, era así old school de acá de zona norte, y él de chico corría en bici. Sabía lo Bien. que era una pistera, sabía todo. Y bueno, entre esos cuadros de pista y todo, con sus conocimientos y lo que habrá visto del Fixie, empezó a armar eso, ¿viste?
Estaba bien Mm. seteadita la bici, para su época, ¿no? Te hablo del año 2013 que yo la adquiero. Y ahí cuando adquiero la bici esa, bueno, estaba con piñón libre, dije, ya fue. Me había enterado que se podía andar con piñón fijo, porque era una bici de pista. Y me acuerdo que conocí a Rodados Díaz, entonces fui a Rodados Díaz, después de recorrer alguna bicicletería que parecía yo le hablaba en chino, Y sí, ¿viste? y sí. Ni siquiera existía el término flip-flop. En aquel momento le decían doble rosca a las masas. Y iba Claro. y le decía, ¿tenemos a doble rosca? Y el que más o menos sabía de bici de carrera te decía no. Y bueno, así caí ahí en Rodós Díaz. Y compré una masa Trabochi de una. Mirá Sí. vos, mirá vos. Y el aro que tenía yo, que estaba más o menos bueno, era un aro así. No, bueno. Era lo que, un triple pared. Sano. Estaba redondito. Ese aro triple pared lo llevé a la bicicletería El Colo, que queda ahí eh, creo que es Rivadavia el 800, por ahí. Yo laburaba en microcentro y sabía que abría temprano porque hacían mecánica los pibes que laburaban en la calle. Yo estaba en la calle todo el día. Mm. Básicamente soy un tipo que anda mucho en la calle, me encanta la calle, ¿no? Siempre me gustó. Y Bien. bueno, sabía que había ahí mecánica, entonces le llevé mi bici con la masa Trabochi a la mañana, antes de entrar yo al laburo. Le digo, ¿me podés poner esta masa ahí? Me dice, sí. Listo, paso a las 6:30. Y pasé 6:30 y ya tenía piñón fijo en la bici. Y dije, Así bueno, te la. esto está bueno. Pero Me pará, encanta le metiste, era una doble rosca Trabochi. Trabochi, pero ¿era fijo fijo o era fijo o le podías meter un libre y elegiste ya no ponerlo? O sea, Puse dijiste, me mando de una. libre fijo y yo le puse el libre que había sacado, se roscó en el otro lado y el fijo quedó el fijo. Está bien, pero por eso, todavía te la jugaste a seguir con el libre ahí al costadito para ver qué pasaba. Está bien, Sí, está tenía bien. frenito también. Bien. No. ¿Y saliste Y en salí. fijo, en Rivadavia, o sea, Rivadavia casi Cerrito, no me acuerdo cómo se llama ahí, Lima, o lo que hayas agarrado, medio ahí, microcentro, Sí, quilombo, bondi, auto, de uno. todo, y saliste a Tenía lo frenito. Quicksilver. Sí, No, tranqui, tranqui. Volví por Libertador, nada, normal. Como venía con la MTV y a la semana estaba andando, cuando adquiero esa bici, a la semana ya tenía el fijo. Fue bien. muy sano, muy también como fácil andar en fijo para mí. No es porque me agrande ni nada, no quiero sonar así. No, no, está bien, está perfecto, está perfecto. Tuviste tu facilidad. Pará, y bueno, de repente ahí Ya empieza a tengo- aplicar la frase, como digo siempre, la frase que en algún podcast va a ser el título de alguno de los capítulos, que es el fijo me cambió la vida. Pero bueno, no es que te cambió la vida, pero como digo yo, te abrió una etapa nueva o una rama nueva para explorar. 2012, 2013 ya hay foros, ya había un poco de todo, había información, no mucha, pero había, o por lo menos para investigar, o podías darte cuenta si existía lo que vos tenías ahí bajo, sabías lo que, podías investigar acerca de tu bici, qué te No, termina atrapando tanto, ¿no? yo ya venía O sea, investigando. Yo cuando ya le decidí ponerle un fijo sabía que existía. claro, Yo pero, ya pero sabía. sabías pero está bien, existía la bici, pero todavía no existía el movimiento, o sabías que Ya empezaste existía, en a, Estados Unidos ya existía, Tommy. no, Hacía, ya sé, pero digo, no, a nivel de Estados Unidos no, y digo a nivel Argentina, vos hasta ese momento, obviamente ya había chicos andando en fijo, pero vos todavía no los conocías, estabas no, entrando. ¿Cómo es esa? Quiero saber cómo fueron esos primeros contactos, o sea, ¿en qué momento no. dijiste, che, hay otros pibes como yo andando en fijo y qué onda? Esto fue una semana, en una semana, tipo 3 días, tenía el fijo y a la semana, como iba a la bicicletería al Colo, veo colgado que decía Alicat. Dijiste, ¿qué pija es esto? No, más, ya sabía lo que era, ya sabía Bien, lo que era, obvio, yo lo había dijiste, esta es buscado. la mía. Y cuando vi Alicat dije, uy, yo que soy re de la calle, me encanta la bici, me llevo bien con la bici en general. Tenía un amigo que se había comprado una bicicleta, una Colner Kite, justo, también, re moderna, ¿no? Sí, Y había visto esto del Alicat y le digo, che, ¿me acompañás el sábado que viene que hay un Alicat? Me dice, sí, vamos, dale, qué sé yo. Bueno, hice planes, todo, y el sábado al mediodía mi amigo, no me da, qué sé yo, me colgó. Y yo, bueno, soy bastante tímido, el que no me conoce, hasta puedo ser, viste, con cara de culo, porque soy muy tímido también. Con el tiempo lo pude sortear a esa timidez, ¿no? sí,
Bueno, dije, un paso más, tengo que sortear la timidez que tengo yo e ir. Y fui, y bueno, yo venía ya te digo, de la calle, y todo mi Claro. entorno quería andar en skate, ¿viste? Era muy así. ¿Y esto dónde era físicamente? ¿Dónde el más o menos? No digo que me digas la coordenada exacta, pero ¿te acordás dónde era el Sí, punto de no, pero reunión? no, era un Alica que hicieron. Ya habían hecho unos pares, y bueno, yo me enteré Sí. ahí. Era Pero, un ¿y dónde parkour, arrancaba? ¿A dónde fuiste? ¿A la bicicletería? una esquina, sí, ahí en la Plaza Armenia, si no me equivoco. Bien. No sé si era Pará, ¿y Armenia. llegaste? ¿Había otros pibes? Te voy a hacer una pregunta muy pelotuda, pero me Llegué divierte yo preguntarla. Sí, por eso. ¿Y cómo fuiste vestido? ¿Te acordás más o menos? Porque, olvídate, no, no te veo en calza ese día ahí en calza. Seguro que no. ¿Calza y hawaiana? No. Seguro que no. a todos los días. No sé, tendría Cla- una bermuda de jean Claro, y una remera. ¿Qué fuiste, hice? pum. Una mochila y un casco blanco, me acuerdo, porque había que llevar casco, entonces me llevó un casco blanco. Bien, bien ahí, bien ahí. Ok, era lo que tenía. Totalmente. Y llegué ahí, como siempre, bastante puntual yo, y había poca gente. Entonces, bueno, nada, llegué a un lugar donde había poca gente y me quedé ahí un costado. A ver Y qué nada, pasaba. a ver qué pasaba, y se empezaba a juntar gente. Y, y en un momento eran, no sé, 80 personas ahí ya. Ah, Y la ahí vi mierda. gente, a ver, yo venía de andar en la calle, que iba y venía, hacía, no sé, Sí. 2 semanas, con mi fixie, y vi gente ahí vestida de ciclista de verdad. O sea, que digo, ¿qué carajo? Había 3 o 4 así ciclistas flacos altos que vos decís, este es ciclista, no puede ser. Sí, 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 Y sí. bueno, y había otras personas como yo. Me acuerdo que había uno con una BMX que cortó la cadena ahí mismo. Estaba haciendo tipo cualquiera. Y bueno, en un momento nos hacen poner la bici en un lugar. Para mí era todo nuevo. ¿Viste? Me hacen poner con otros chabones ahí y bueno, como largan los Alicat, ¿no? No lo voy a explicar. Sí. Y No, está bueno, bien, pero sí. y ahí largamos y salimos andando. Y me acuerdo que salimos por Córdoba. Y yo venía con mi fixie que tenía freno. Y me acuerdo que me pasa uno, me dice, no tengo freno. Pero veníamos todos cagándonos de risa. O sea, era muy divertido. Como todo Alicat, ¿no? En una Sí. adrenalina divertido. Y bueno, fue así. Mirá Así. vos. O sea, como dijiste, voy a usar una palabra que dijiste vos, o sea, bastante orgánico, o sea, bastante natural el proceso, cero forzado, cero todo eso. Además, hablemos también, obviamente, estamos hablando de hace 13, 14 años atrás, Sí, donde las redes no eran lo que era ahora, donde los GPS no eran lo que eran ahora, no existía Strava. tal De hecho, ni siquiera para muchos está permitido usar eso en algunas competencias, pero bueno, llegaste ahí, la corriste, un pibe introvertido de zona norte, cayendo ahí con ya un tipo huevón importante, ¿no? Porque ya tenías 30 y pico, vez. Era y de repente, grande. bueno, por Fui eso, a ver qué onda, nada más. lo terminaste la LECAT, empecemos, porque no desde esa posición final, porque uno pincha, choca, se Sí. lesiona, ¿lo Te voy pudiste a contar, terminar? si querés te cuento rápido mi experiencia. Sí, llegué al final, obvio. Bien, Llegué al final. Es más, llegué al final bien. o sea, ¿metiste podio? No, pero primero Bien, llegar era importante, ¿no? Porque había mucha coincido, gente. coincido, Y en el camino, andando, me hago amigo de gente. Eso fue lo loco, ¿entendés? Me acuerdo sí, que me junto con un pibe que no conocía y empezamos a andar. Él tenía una 26, Agustín, Agus, maestro. Y bueno, y empezamos a andar con él, viste, a la par. Y ahí empezar a cortar semáforo. Era como, no, no, fue muy divertido, así fue. Totalmente divertido, sin pensar en que vamos a ganar ni nada. totalmente. No pensábamos eso, pensamos en llegar. Y llegamos. Y estuvo muy bien. Qué bien. Es más, para mí, como todo, fue bastante simple. No requise Claro, conocías la ciudad, conocías, así que bueno, manejate. Y bueno, yo conocía Capital. Hacía claro, años, conocía todo. sí, Conocía sí. San Telmo, todo microcentro, toda Capital. Casi toda Capital la conozco. Ahora ya depende del Bueno, Maps. claro, y escúchame, termina la LAICAT, había una especie de fiesta, bar, tercer tiempo, como quieras llamarle, Sí, te pudiste quedar, conociste más gente, sí, ahí y estaba amigo de entiendo, este pibe Agustín.
no recuerdo el apellido ahora, pero Agus, lo veo. Ah, ¿lo ves? Bien. Él labura de mensajero en Capital. Desde que lo conozco, Bueno, labura de mensajero de Capital. mirá qué Labura, crack. ¿viste? Y ahí conozco mucha gente de Capital que laburaba mensajeando. Ya venía conociendo. De ahí que empiezo a conocer a otro pibe, Oscar, que también lo conocí ahí. Nos hicimos amigos ahí. Y después nos veíamos Bueno, en el calle y empezamos a andar, ¿viste? claro. Sí, sí. Y a ver, poniéndome un poco en tus zapatos en ese momento, no voy a caer en el cliché de la primera vez, el primer amor, bueno, no importa, pero boludo, entraste a un mundo que te iba a marcar de alguna manera porque y está, obviamente en ese momento no lo sabías vos, pero empezaste a formar parte de la historia. O sea, no hay mucha gente que. Vos ves, hablas de 80 personas, pero bueno, no debe ser tan fácil ubicar esas 80 personas. Y dudo que la mitad de esa gente esté ligada todavía a la bici. Bueno, uno nunca sabe, pero vos en ese momento, bueno, empezaste a escribir tu historia propia, escribiste parte de la historia de los Alley Cats y del Fixie. ¿Y cómo fue los días después, no? Porque ahí te explotó la cabeza. Digo, encontraste un mundo nuevo, gente nueva, hablaste de diversión, hablaste de comunión con tus pares. O sea, todo eso es lo que eso es un poco lo que también reflejaba el espíritu de la bici, ¿no? Bueno, ¿cómo fueron esos días después? ¿Qué siguió? Bueno, a ver, la conclusión de ese Alicat fue, creo que llegué con Agus, llegamos los dos, y yo tipo yo llegué sexto y Agus séptimo, así, ahí. Tremendo. Era Sí, agenda, sí. había mucha gente ahí, había bastante. No, y encima, pibes que andaban en serio. De vuelta, no estoy subestimando ni a nadie posterior, nada, pero eran pibes. Estaba Nico Caligiri, que yo ya lo conocía porque él andaba en skate y no sabía, y lo tenía de vista, porque bueno, yo venía del mambo del skate, ¿viste? Entonces, Claro. bueno, como toda tribu, sabés quién anda, quién no, y bueno, él andaba con unos pibes más chicos que yo, pero nos habíamos cruzado, y bueno, lo vi ahí, y él, Nico, creo que salió tercero, ¿viste? También un Y chabón era, de la clase así, soy una bestia, una bestia. hecho para eso. Y a mí medio que me pasó lo mismo, como que no, hecho para eso. O sea, no hay mucha más vuelta que eso. Sí, sí, totalmente. Y escúchame, bueno, 2013, ya está, Fixie, ya está marcado en tu vida, ya corriste tu primer Alley Cat, Sí, eh, seguías con esa tu semana, bici, esa semana me seguí juntando con Oscar y me juntaba con Agus y empecé a conocer pibes que ya mensajeaban y nos veíamos todos los días. Y pasaba yo que iba a un banco, yo laburaba por unos bancos y no Mm. y pasaba por donde laburaba Oscar, que laburaba mensajeando, y estaba en la bici ahí, y bueno, nada, como que fue todo muy así, la amistad. Bien, Y a mí lo que me gustó mucho fue el ambiente que había muy buena onda. Como te digo, bien. yo venía medio del mambo del skate, si bien siempre estás con tus amigos, qué sé yo, había un circo bastante grande ahí, entonces, bueno, cosas con ego y qué sé yo. Y acá Bueno, descubrí algo totalmente amateur, nuevo, claro. divertido y que me gustaba hacer. Fin, era eso Bueno, todo. vos acabaste de contar algo que es importante para también entender cronológicamente la historia del Fixie. El Fixie no es un derivado de otra actividad anterior de la bici, o sea, no es un subgénero. Todos andábamos en playera y un día nos pasamos todos al fijo. No fue tan, justamente, volviendo a usar tu palabra orgánico, sino que muchos de los que fundan el movimiento, sin saberlo, ¿no? O sabiéndolo, y los que continuaron y los que lo llevaron a su mejor momento, venían, como vos dijiste, o del palo del skate o del palo del BMX. O sea, ahí es donde se pueden descubrir dos ramas anteriores a lo que fue la existencia del fixie o del fijo, pero no es que sale de un lugar puntual donde naturalmente, como los que andaban en 26 pasaron a 29, por decir algo así, en mountain bike, o un tipo que hace downhill podría haber hecho antes otra actividad. El fijo nace de la nada, por decirlo así, porque no, y como dijiste vos en algún momento, nace de un movimiento contracultural yanqui o europeo, donde dicen hay que llevar la bici a la calle de vuelta de la manera más sencilla, con la menor inversión posible, y tenemos que salir a laburar. Todo eso fue un movimiento natural que no devino de otra actividad deportiva o social anterior. Algunos por ahí, los yanquis siempre cuentan de tolerancia cero, de que había que sacar las motos del centro y por eso entran las bicis, pero de vuelta, un pibe que se baja una moto no necesariamente tiene que saber andar en bici o viceversa.
probablemente algunos se bajaron de otras cosas o nunca se habían subido a una bici, pero acá pasaba un poco eso. Ustedes, y bueno, lo nombraste a Nico, Caligiri y seguramente algunos de los otros chicos, estaban generando algo donde no había antecedentes, que no había que mirar hacia atrás para decir, che, repitamos esto, porque ¿qué ibas a ir? Ibas a un skatepark y ibas a Plaza Alemania, no había pieza en fijo, no, había que ganarse los lugares. Está bien que, No, bueno, por ahí vos teniendo pergaminos del skate, no existía la bici fija, o sea, no podías ir a una bicicletería y comprar una, o poner en Mercado claro, Libre, traerme una fixie, no, no estaba eso. tal cual. Y de vuelta, y probablemente si hablabas con ciclistas de ese momento, o un pibe que venga de la pista, o que venga, no importa, del velódromo, por eso, No te no entendía, había, hablaba con los viejos ciclistas y te miraban como un bicho raro también, como diciendo, ¿qué te pasa, pibe? ¿Qué querés? ¿Fuiste al velódromo alguna vez? Me han dicho. y claro, es que era eso, Un velódromo, le decía. ¿Viste? Tipo, no, no hace falta. Para lo que hago yo, para divertirme en la calle, ¿para qué quiero? ¿Ir a entrenar? No, no es para mí eso. no, totalmente, por eso digo que, Y hay niveles como, por ejemplo, corres un criterium y sí, entrená. Si querés andar, entrená. Pero bueno, para mí andar en la calle era como eso, como andar en skate, lo mismo. bueno, es que ahí viene el debate el debate que no existe, ¿no? Pero digo, entre esto de ir con la corriente o no. O sea, una bicicleta que naturalmente tiene que tener dos frenos, no los tenía. Una bicicleta que hasta que nosotros le pusimos, o sea, alguno de nosotros tenía que ponerle un foquito para Pero una luz o algo por el yo te voy a estilo. decir algo, Tommy. Cuando yo tuve esa fija que tenía un freno, no tenía straps. O sea, yo hasta dentro de Bueno, 2 meses o 3 meses me ni enteré que puntera ni existía straps, algo que nada. se llamaba straps, ¿entendés? Y que me acuerdo que me lo regalaron, Espectacular. porque si no ni lo iba a comprar. Chupaba un huevo, medio. Espectacular, sí. Sí, no, espectacular. Pero bueno, eso para mí es todo lo que le da como cierta espectacularidad al tema, ¿no? Cómo fue todo hacia a los ponchazos y con energía y una, no sé, bueno, también vos lo dijiste, una adrenalina difícil de explicar, ¿no? Porque era ir un poco en contra de todos. Y ni siquiera como un hecho, a ver cómo decirlo, era un movimiento social, pero no es que todos eran de la misma clase social o escuchaban todos Hermética o The Exploited. Cada uno, o sea, había gente un poco de todos lados, algunos pibes que ya laburaban con la bici, otros que estaban saliendo exclusivamente para boludear, estaban los que tomaban birra, los que fumaban faso y los que no tomaban ni birra ni faso. Entonces era como, se fue como generando todo eso, ¿no? Era como un leviatán ahí medio loco que se iba como alimentando de diferentes personas con diferentes conocimientos y que muchos, entre los cuales me incluyo, veníamos de la nada misma. O sea, yo no tenía bici. Y vos sabés que es muchos de los chicos que he entrevistado me dicen, yo no tenía bici, o la bici estaba en la casa de mi viejo, o la tenía en la quinta. Entonces, ahí es donde yo determino, y creo que por eso creo que es un fenómeno el tema del fijo. Nace de la nada y llega para quedarse. Me estás hablando del 2013, 2012, y como te conté fuera de aire, hay casos anteriores a esa época, con lo cual, bueno, no estamos hablando de una moda que obviamente sí tuvo su momento de auge, pero estamos hablando de algo que hoy está en mayor o menor medida inserto en el mundo de la vida. Lo que Dale. sucede para mí con la Fixie, que lo hace como un vehículo o un medio de transporte muy ideal a bajo costo y sobre todas las cosas, y que también pesa mucho, estéticamente es hermosa. Con poco obtenés algo realmente hermoso. Entonces, creo que también es algo que sigue gustando en la Fixie. Y las modas, como todo, suben y bajan, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que el objeto Fixie, cada cual, bueno, le pondré la imagen que quiera, ¿no? Pero No, obviamente. algo estéticamente muy lindo con una ensalada de cosas que por ahí no tienen nada que ver, ¿no? Una con otra. Es Es así, lo que a mí me gustó totalmente. también para armar bicis. Bueno, vamos un poco a eso. Ya está, corriste tu primera Alicat, ya tenés Sí, tu empipada, bueno, no sí, me acuerdo si dijiste empipada, pero bueno, sí, sí, tu sí, bicicleta de acero, pibe que sabía perfecto cada uno de los componentes, ya te estabas informando de un poco de todo, ya tenías amigos. sí. ¿Cómo nace Fixie King? O si ya podíamos, el nombre es anecdótico, ¿no? Pero ¿cuándo nace esta necesidad tuya de decir, che, loco,
listo, voy a arreglar mi bici y voy a arreglar la bici de los pibes y voy a ver si Sí, encima sí. facturo. No pasa. Mi bici ya la venía arreglando porque, como te había dicho, de chico ya me arreglaba la bici. Entonces era relativamente simple la bici arreglarla, ¿no? Pero un amigo mío que me había colgado para ir al Alicat, Martín, Sí, tenía el Colner Kite y bueno, tenía algunos problemitas y tenía miedo, no tenía los conocimientos para arreglarlo y bueno, yo le dije, pero ¿cómo no sabes arreglar? Me dice, no sé arreglar mi bici. Digo, bueno, si él no sabe, varias personas no deben saber. bien, Y así pasaba con Oscar, mi amigo no sabía arreglar bici. Y bueno, para mí fue algo también, como que yo tenía conocimientos mecánicos, tampoco era señor mecánico de bicicletas, pero bueno. Y así empezó. Y como te decía, algo muy estético, ¿no? Me gustó eso, la estética de la fixie, el poder lograr un objeto que lo tiene en la mente por partes por ahí o por algo de antes preseteado y la unís, ensamblás las cosas y sale lindo. Es lo mejor que hay cuando bien. pasa. Va, me gusta. No, por eso. Y a ver, ahí yo me acuerdo porque, bueno, lo hemos charlado también en otras oportunidades, pero el nombre de la bicicletería o de tu espacio nace medio en chiste, medio en joda, como que bueno, Sí. Fixie King en realidad iba a ser Gypsy King, en realidad es Gypsy King, porque bueno, éramos re gitanos y bueno, arreglamos así, bien, bien gitano. Pero bueno, salían cosas buenas. Después armé bicis, empecé a armar con mi impronta. Y esto ya bueno, estamos hablando de qué año. ¿Cuándo tenés tus primeros registros de todo ahí? sí, boludo. Tenía ese dato. Sí. ¿Te la robaron? ¿En qué situación? Bueno, yo laburaba para un banco y la había dejado en la puerta del banco atada. Y bueno, un viernes a la Saliste y tarde no está. salí y no estaba más. Me volví Época caminando, brava. me volví caminando Época pensando brava, que... el microcentro. Mirá vos, no tenía ese dato. Bueno, te afanan la bici y dijiste, vuelvo con todo. ¿Qué te armaste? No, pará. Y bueno, mi amigo ya tenía el Colner Kite. Digo, ¿qué hago? Ah, Me armo... O sea, el Colner Kite, él la compró en Mar del Plata por BTT, porque ahí conocimos BTT, para comprar cosas, bici, y era una sí, bici de pista, ¿viste? sí. Y no sabíamos nada. Bueno, la compramos por Pro y Corner Kite, por suerte llegó bien, todo lindo. Y a mí me roban la bici y digo, ¿qué hago? Me compro algo así, re moderno. Lo armamos. Yo siempre me había gustado una bicicleta Peugeot. Yo las conocía desde los 80. Tenía un amigo que corría en BMX y la usaba y me gustaba, ¿viste? Y ya las conocía. O me compro una Peugeot y la transformo un poco. Como era mi bici anterior, pero una Peugeot. Y sí, iba por ahí. Y me compré la Peugeot, la fui a buscar ahí por Nazca y no sé qué. Pará, seguí siendo fanático de Peugeot. Me gusta ver fanático. Es demasiado fanático. Las mirás con más cariño que a varias Me otras gustan las bicis marcas. francesas. Después con el tiempo uno se pone un poco más fino, ¿no? Sí, sí, tal cual. Así que bueno, ya Pero tenés bueno, tu Peugeot sí. y ya tenías ahí en Pero era medio en una chiste, medio Peugeot, en o sea, joda. mi bicicleta era una Peugeot de paseo, o sea, no era más que eso. Pero bueno, mi Sí, mente pensaba otra cosa y quería poner una horquilla. Y me acuerdo que me entero que Mercury hacía horquillas, me recuerdo por Gonza. El mismo que había armado esas bici, él iba a lo de sí, Mercury. Y sí. entonces voy a lo de Mercury con mi Peugeot y le digo, che, mirá, necesito una horquilla, ta, y me hace Mercury una horquilla recta. Claro, es lo que te iba a decir, la Peugeot venía justamente con todo lo opuesto. Venía con Sí, no, vino, era un cuadro lindo, pero bueno, sí, las horquillas. yo ahí armé otra rueda contra Bochi, una masa Trabochi, eh, ya sabía lo que quería ahí. Bien, bien ahí, Ahí bien sabía ahí. lo que quería. Y bueno, la armé. Y fue una bici Bien. hermosa. Todavía la tengo. Sí, creo que la he visto, por eso sí, me acuerdo. Conservo. Sí, sí, La sí, sí, conservo de sí. esa época, la tengo ahí con cariño, ¿no? Bueno, vamos a la parte incómoda. Con esa bici ya metiste podio de Dailycats, ¿o me equivoco? Sí, bueno, el Alicat que había corrido, que salí sexto ahí, Sí. ya como seguía andando en Capital, ya empecé a conocer a los pibes, todo. Ya andábamos banda, yo andaba una banda ahí. Y
Y me acuerdo que, bueno, se hacía una vez por año los Alicats, no era muy seguido. Claro. Pero bueno, ya estaba medio metido ahí, ¿viste? Y bueno, me enteré que había un Alicat, tranca también. No, tranca Tranquilo, no. pero bueno, ¿Cómo tranca? Le diste a fondo. sí, a fondo, pero bueno, también, viste, a fondo, es relativo el a fondo, porque uno por ahí a fondo funde biela, Claro, a la media entiendo. hora no es más. Totalmente. Totalmente. No hace falta. No, no, Y yo totalmente. te digo, yo me divertía realmente, ¿eh? Ese Alicat que hago podio también de una manera fue todo muy loco, también ese podio. ¿Por qué? Porque bueno, yo sabía que más o menos andaba porque andaba en la calle, pero nunca me... Desde ese Alicat que había corrido uno de los pibes que hacían que era chico, que lo hacían los pibes de una mensajería, y éramos, no sé, 30 personas, corrimos un Alicat, muy under fue ese. Ahí anduve bien, pero en el último, anteúltimo checkpoint, antes de llegar, me pasé. Porque decía línea H de subte y yo no andaba en subte y no sabía dónde era y me pasé, venía como loco y me pasé. Y bueno, en ese llegué, pero llegué tipo décimo, algo así. Es que también la Álica tiene eso, ¿no? Me supongo No es algo igual, únicamente, llegar a algo. O es sea, como, a mí nunca me importó mucho eso, ¿viste? El podio. es que Sí me- únicamente el que corrió una Leicat y lo disfrutó, entiende lo que es terminar una Leicat. Uno cree que es algo, bueno, empezás y terminás. Y no muchas veces, como dijiste vos, no lo gana el que va más a fondo, sino el que aplica mejor todos. Cómo andar en bici, cómo conocer el recorrido, tomar decisiones, es un montón de cosas. Y ni hablar, estamos hablando de un Alley-Cat crudo, ¿no? Los últimos Alley-Cats te ponían juegos, comer un helado más rápido, te empiezan a poner 20.000 pelotudeces que son más o menos divertidas, pero en definitiva ya ni siquiera hablaba de tu skill como ciclista. Tenías que hacer una cuenta matemática, capaz. Tenías que resolver un problema matemático en ese momento en un checkpoint. Entonces, bueno, es divertido desde el momento que, bueno, tenés las pulsaciones a 1000 y bla, 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 pero ahí habla que si perdiste 3, 4, 5 minutos, por ahí te quedaste abajo del podio o, no sé, no terminas la carrera. Sí, si te preocupa eso, sí, Totalmente, estás perdido, qué sé yo. Sí, son problemas que pueden pasar. Yo la verdad que totalmente. para mí era siempre quiero terminarlo y nada más. Y yo voy a andar a como pueda andar. Sé que ando fuerte, sí, pero bueno, también aprendí que solo es más difícil que con otras personas, porque bueno, yo anduve siempre solo, ¿no? Pero también en algunos alicat he andado con otros. Me ha pasado en alguna alicat bueno, uno se engancha con ciclistas que no conoce, ¿no? Y me enganché con algún pelotón de chabones que andaban con ruteras, ¿viste? Y andaban fuertes Mm, los chabones, no es que andaban, o sea, el que sabe de bici sabe que con una rutera anda más fuerte que con una fix. mm. Se andaban fuerte. Y bueno, yo andaba con ellos en algún Alicat. También me divertía, no era un esfuerzo sobrehumano para mí andar. Y bueno, nada, tampoco pensaba en el podio, pensaba en llegar y divertirme, nada más. Después, bueno, se Sí, iban dando las cosas, ¿no? por eso, Y nada sí, que me más y nada dio menos. encontrarme con algunos podios. Sí, sí, sí. Che, Julio, De también tener, viste, un coequiper ahí que te haga la segunda en un Alicat, porque uno, ya te digo, solo uno lo puede hacer, pero de a dos es mejor para mí. bien, hay Y que tomar nota de esas cosas. Julio, ¿cómo viene después? O sea, voy a tirar dos títulos, o sea, dos nombres propios, que fue nace The King of the North o El Rey del Norte, y después La Olla, Tracklocross, uf, evento, bla, bla, bla. sí, Obviamente, yo hay parte del podcast que me dedico a hablar de eventos y vos fuiste autor o partícipe necesario, vos ya me dirás el título que prefieras, para dos de los eventos más convocantes y más divertidos y que están más en la retina del mundo del fijo de estos eventos que te acabo de nombrar. ¿Cómo pasás de entusiasta a decir, che, se puede organizar algo? Después hablamos particularmente del Traclo Pro, del Traclo, requiere contar un extra bueno, es una carrera de otro estilo, pero ¿cómo llegás a armar el King of the North? O sea, ¿qué se te despertó ahí? bueno, lo que sucedía es que yo ya había corrido varios Alicat en Capital y era siempre corremos por Capital, ya estaba medio podrido de correr por Capital. Y si hay algo que yo aprendí es que yo sabía que el movimiento estaba creciendo también
Es que hay que incluir a la gente y hacer y que forme parte, ¿no? Todo. Entonces, como yo conocía Capital, pero también conocía Zona Norte y sabía que Zona Norte tiene un buen potencial, si bien la gente de Capital siempre es reacia a salir de Capital, esa fue una de las cosas que yo quería hacer, que la escena que estaba solo en Capital se expanda a todo el país. Pero bueno, lo que está dentro de mis posibilidades más cercanas era Zona Norte porque conocía. Entonces, bueno, no solo yo, ojo, hay un grupo de laburo atrás cada vez que uno hace una organización. Sí, totalmente. Y Y bueno, bueno, decidís que sean zona norte, obviamente por zona de influencia, por se hizo conocimiento Capital, y todo. se hicieron unos checkpoint Capital y algunos Zona Norte. Bien. Sí, y bueno, así lo hicimos. Creo que ese lo corriste vos, que te perdiste. Yo corrí los dos. En uno me perdí Ese. y, Ese fue el primero, y en el segundo pinché, pero llegué. Creo que también fue un King of the North, que termina en un bar. que termina en un bar. Ese fue el primero. Ah, sí, sí. ¿Ese fue el primero? No me Segundo. acuerdo Los dos por terminaron en un eso. bar, pero uno terminó en Olivos y va dentro de un bar. Que entraban andando los Me chicos. acuerdo. Sí, sí, sí. A Sí. ese lo termino, pero hay otro que Ese me pierdo. creo que lo ganó el Sangu. Y a ver, Nico estuvo estaba el ahí. pelado este, el que era una máquina, Sí, Mark. sí. Y Nico. Nico salió segundo, creo, por también un temita que se pasaron del checkpoint los dos. Y venía el viejo zorro de Fixie Front. Y creo que con. A esos también los tengo que rastrear. Lo tengo por la joyería, o sea, los Era, tengo. para mí siempre fue mucho de amistad y diversión. Y eso creo que es lo importante de la escena esta. Sí, Que se creó de esa manera. No solo organizando, ¿no? Los talleres, la gente, todo. sí. Y después, como buen culo inquieto que sos, no te bastó hacer un par de alley cats de gran porte, sino que, Hubo una bisagra ahí entre Alicat y Traclo. Pasó algo bueno, muy importante, que a es ver, Paul, que tuvo un lo de accidente. Paul. Entonces, bueno, yo a Paul lo conozco también. Paul lo conocía, imagínate, yo tenía esa Peugeot y cuando volvía de laburo pasaba por una bicicletería de un amigo por Palermo y Paul aparecía con la BMX, ¿viste? Y hablábamos, o sea, Paul fuera del fijo, yo andando en Fixie, era, ¿viste? Y ahí nos conocimos. Entonces, bueno, era un loco hermoso, el chabón también de la calle, sí. Y bueno, congeniamos mucho, buena onda siempre. Y bueno, en un momento yo no corría más Alicat porque yo dejé de correrlos porque ya era peligroso. Tomé conciencia de lo peligroso que es. Entonces dejé de correrlos. Ya había corrido un montón y ya no me divertía tanto, entonces digo, ya fue, no corro más. Hmm. Y bueno, pero los pibes quedaron andando todos. Paul quedó andando un montón. Paul después se pasó al Fixie. Y bueno, en un momento que Paul tuvo el accidente, yo ya había hecho un Alicat antes y digo, che, estoy exponiendo a los pibes a que les suceda algo de esa magnitud por ahí. Si bien antes me chupaba un huevo, tomé esa conciencia, digamos, como organizador, también más allá de los riesgos que uno puede tener organizando de una manera legal, que uno no quiere que pase, pero bueno, a veces pasan cosas, ¿no? Y no quería pasar por algo así, la verdad. Entonces no Ujú. organicé más Alicat. Sí, en esa época pasa lo de Paul y hay un segundo, otro accidente, también muere un chico en, ahora no me acuerdo si en Santa Fe o en Rosario, con no mucha diferencia de meses con lo de Paul. Sí, no sé si Lo que muere pasó o también, tiene una bueno, obviamente, pero bueno, a nosotros como amigos fue fuerte eso, sí. ¿viste? Esa partida de ese ser. Entonces no quise hacerlo más, ya está. Pasó Bueno, eso. está bien. Pero bueno, tampoco yo no estaba andando casi ya en fijo, nada poco. Bueno, pero Sino básicamente porque no era por una cuestión de, también tenías, bueno, ya te digo, tenías Fixie King laburando a pleno, todavía en sí, ese momento, bueno, todavía no existía Force, pero sí estabas, bueno, estabas, no te digo 24, sí, tenía el proyecto de Fixie King. Sí, sí, venía por eso ya paralelo ya, estaba, ¿no? sí, sí, estaba fuerte, me acuerdo. El de Sánica fue para que desde una manera orgánica, como todo, crezca la escena. Yo Sí. sabía que de esta manera iba a crecer la escena. Y bueno, por suerte creo que no me equivoqué, por lo menos en esa época, ¿no? Porque después chicos del oeste empezaron a organizar, hicieron del sur. Entonces, lo que fue solo Capital se expandió
Bueno, los pibes de Rosario ahora, Córdoba, ya todos hacen Alicat. Está buenísimo que eso suceda, que haya salido de la Mm. centralidad de Capital, ¿no? Entonces, eso está bueno que haya pasado. No, Quería bueno, sí, obviamente, sí, después, todo eso también, sí, está todo bastante explicado de cómo hablaste, bueno, este primato, que eran los chicos justamente del oeste, los rabiosos de zona sur. eh, por suerte, todos esos están de alguna manera identificados y van a seguramente contar un poco sus experiencias. Y sin dudas, por eso hablo de auge más allá de la moda, de lo que fue esa época, ¿no? 2017, 2018, 2019, donde prácticamente había eventos todas las semanas. No sé si necesariamente estrictamente Alecats, ¿no? Pero había salidas, estaba Buenos Aires Fixing Mafia, el Chori Point, sí, estaba, después aparece la Jamaiquina un poco más adelante. O sea, había un montón de movimientos. Y sí, lo bueno es que, como dijiste vos, o todos nacieron a partir de la inspiración de lo que se hizo en otro lado. No era porque se armaban grupos de subgrupos, me peleé con este, entonces hago esto. No, era por regiones, eran los pibes que iban al oeste, los pibes que iban al sur, los pibes de zona norte. O sea, eso es lo que estuvo lindo de cómo fue creciendo el Fixie. Y claro. bueno, vos después de King of the North, obviamente con la manija y siguiendo investigando, Yo seguía, bueno, con Ramiro. no, yo seguía con el taller paralelamente trabajando, ya hacía racks, todo en esa época, así que Sí, pero 2016. todavía no me quiero ir al tema de los racks puntualmente porque quiero terminar la parte de los eventos y Sí, sobre todo lo que fue la olla, ¿no? sí, Eh, yo expliqué ya, voy a explicar lo que fue particularmente ese evento para la movida, porque uno cuando habla de Fixie o habla de Fijo, habla de asfalto, habla del llano, habla de cortar semáforos o no, pero bueno, habla un poco de eso. Y de repente, vos, Moyos, los chicos de Fixifront y un par de locos más, creo que estaba Santi Povay también, sí, sí. me acuerdo, dicen, che, yo me entero medio de refilón, creo que en esa época contaba bastante tu taller, de repente era, che, vamos a hacer un asado al costado de la ruta, no sé si era en Tigre, ahora vos me vas a contar un poco bien, y yo caí, bueno, no sé qué onda, no, vamos a hacer un circuito y estaban ustedes saltando, yendo, viniendo, yo dije, estos pies están todos locos, boludo. Porque además, de vuelta, después entramos en el mundillo de, bueno, paramos la bici o adaptamos la bici para un traclo. Pero en ese momento era la bici que usabas en la calle, venía a ponerla dentro de un circuito, no te digo suicida, porque sería llevar un plano complejo, pero un circuito, bueno, justamente complicado. ¿Cómo mierda se le viene a la cabeza el tema de la olla? Bueno, eh, no entiendo de dónde sale bien el traclo, digamos. O sea, yo conocía el fijo y ¿qué me pasaba? Yo que ando por el conurbano necesitaba cosas, ruedas más anchas, digamos. Sí, Entonces, en mi fixie ya no estaba más eso de que necesitaba velocidad y cortar semáforo y ser un misil por la ciudad. O sea, yo necesitaba divertirme con mi fijo y bueno, encontramos la manera esa. Con los pibes, con Santi, que él ya conoce, ¿viste? Él es de Tierra del del Fuego, sur, ¿viste? Bueno, ya sí. vienen curtidos de otras cosas. Rami y Moyo también, que ya conocen del mountain o del rural. Entonces, bueno, pibes que ya venían, que conocen gravel, Ernest. Hay pibes, ¿viste? Que tienen otra escuela, que conocen el fijo, porque hay pibes que todos conocíamos el fijo, pero venían de otra escuela. Yo venía de la calle y otros venían del mountain por ahí. Mm, Y esa conjunción hizo que, bueno, el traclo sea una herramienta divertida, una bici divertida de andar, sin demasiado esfuerzo físico. claro, Tiene su esfuerzo físico, pero podés chuparte una birra y andar en traclo. Es divertido también. totalmente, Y totalmente. bueno, ¿Y hicimos cómo? esos circuitos, Claro, un y, par de y circuitos. el lugar lo encontrás vos, o porque vos eras el de la zona. Sí, porque, a ver, yo conozco mucho también las zonas. Conozco zona norte bastante, digamos, como ya tenía los Alica. En un principio iba a ser, esto es primicia, ¿no? Muy pocos lo saben, pero en un principio iba a ser en Vicente López y estábamos yendo a un lugar y era un lugar que había unos hippies, ¿sabés? Que se lo habían apropiado, entonces nos echaron los hippies. Nos echaron, nos fuimos a la mierda también. Bueno, aunque por ahí vos no te acordás, pero yo estaba ahí y yo me rompí la jeta en uno de esos recorridos, mal, Me para acuerdo. variar, y está filmado. Esos Me caminitos ro- estaban diabólicos.
Sí, ¿o sí, no? sí, agarré una raíz y me la pegué Sí, me acuerdo. entera, caí de jeta al piso. Además cometí el error de por llevar la GoPro, no tenía el casco puesto, así que me partí toda la jeta. Pero Debo bueno, tener alguna marca. el traclo nació de una juntada para. Llevamos la parrilla y hacíamos un caminito y nos divertíamos con la fixie. Sí, y me acuerdo de los hippies. Y es más, me animo a decir que hasta una vez cayó la policía. No me acuerdo si fue la primera vez que fuimos Sí, sí. o la asociación de Sí. vecinos cuidadores de abrazadores de árboles. Tuvimos que interactuar con la policía, tuvimos que interactuar con los hippies que se creían el dueño del lugar y dijimos, vamos a hacer una guerra acá, no, vámonos a la mierda. Entonces, un día andando, que yo venía de Tigre, no sé dónde, aparecí ahí por la olla y digo, esto es tierra de nadie. Y así fue. Me acuerdo que teníamos un grupo de WhatsApp y le digo, che, mirá, encontré este lugar que nos lo podemos apropiar un fin de semana y está todo bien. Y así fue. Y sí, totalmente. Gracias a los de Gracias a Vicente los López. hippies. Y escúchame, me acuerdo que, no me acuerdo si fue en la primera edición o en la segunda, que también estuvo lindo, me acuerdo, la idea del premio, que era entregar una bici ahí medio armada y que todos los talleres pusieron pedazos. Yo no me La acuerdo, primera porque yo edición. hubo uno que no fui. El primero sí, lo corrí, el segundo, por alguna razón, yo no fui. Pero me acuerdo que no me acuerdo si fue en ese. En el primero no se armó en el momento, creo, o no me acuerdo si fue en la primera que se armó en el momento, pero estaba bueno también el tema de los premios. El primer traclo que hicimos, hubo una bici de premio. También fue ese. Una bici, Sí. una traclo de premio. Sí. Sí, sí, me acuerdo que todo, y todos los talleres Pero ahí los míos, pusieron. ¿todos qué hicieron? Gaby de Midori puso, Santi de Pova, y bueno, nosotros los pibes. Sí, sí, sí. Fixifrón, Sí. Rami, vos. También pasó algo ahí en el tema de las organizaciones de los ALECAT, que yo ponele ya tenía noción de cómo trabajar con sponsor. Creo que fue una de las ideas que yo traía del skate de sumar muchos sponsors para que los premios sean mayores para incentivar a los Mm. corredores. Después se desvirtuó un poco el tema de los premios, pero bueno, está bueno también correr y que te den una bici, imagínate, hoy en día está bueno. No, Siempre está bueno, tremendo. ¿no? Pero hoy en día eh, capaz que cuesta más. No sé, va, qué sé yo. Mm. Es la gana. Que tenga ganas lo va a Sí, hacer. Juntan fuerza, uno pone otro pone una palanca, otro el cuadro y tener una bici. sí, sí, se arma. Bueno, ahora sí que quiero pasar y creo que va a ser la palabra que más vamos a mencionar acá, o la frase que sos un culo inquieto. En algún momento nace un proyecto también espectacular y que muchos agradecimos y que también va a ser parte de tu legado, que es Force Racks. A ver, para mí encontraste ahí un nicho que hasta ese momento, creo que, yo no me acuerdo, creo que era FAD, que hacía una especie de rack, pero la verdad que no había nada, o alguno que se traiga de afuera, no sé, no había mucho material que combine lo práctico, lo funcional y encima a un precio lógico. Bueno, entiendo que nace parte de eso, de tu inquietud y tu ganas de hacer cosas. Pero contame un poquito de ahí de tu niño ¿Cómo mimado, nace? o sea, ¿cuál fue la necesidad que notaste? ¿Qué pasó ahí? Primero que yo tenía amigos que ya laburaban mensajeando. Había visto algunos racks, creo que Guidolín Pepe hacía unos racks muy lindos y no me acuerdo quién más. Había visto algunos racks. Y en un viaje a Europa, nada, viendo, porque yo siempre observador, también necesitaba hacer algo así. Tenía la idea de hacer algo, o una cargo o algo así. Yo ya la tenía entre ceja esa de la cargo. Eh, ya soldaba con bronce, entonces bueno, dije, bueno, necesito algo que sea así para transportar también y que sea, que yo lo pueda realizar, Mm. realizable por mí. Y ahí me acuerdo en París que vi un pibe con un rack y una lata de pintura grande. Y Sí. cuando lo veo digo, eso yo lo puedo rehacer, es eso lo que necesito. Y bueno, el disparador fue ese pibe en París. Después cuando volví, dije, bueno, voy a empezar a hacerlo, ¿no? Y ahí hice uno, me acuerdo, que se lo dio a un amigo y duró 3 días, creo, el rack. ¿Qué Y, luego, pasó? y bueno, había problemas con soldadura. Hubo Los un problemita. soportes. Soldadura, soldadura. Puede fallar, puede fallar. Pero después, bueno, nada, abandoné el proyecto rack, me acuerdo. Lo abandoné durante 2 meses. Que dije, no, Ajá. esto no va a funcionar porque soldando así no va ni para atrás. Porque yo no tenía autógena. En ese momento tenía una soldadora eléctrica. Rompiste. Cambiamos de locación. Bueno, Juli, cambiamos de locación, buscamos
Ahí la luz, perfecto. Julito, bueno, me estabas contando un poco de tu impasse de Force Racks, ahí 2 meses, y volviste. Más o menos 2 meses, donde yo en ese lapso adquiero una autógena. Yo ya sabía manejarla, entonces, bueno, empecé a soldar con bronce y ahí fue como lo que necesitaba para seguir haciendo racks y que sean resistentes, ¿no? Lo que yo quería. Así que bueno, ahí me puse a hacerlo y a vender. Amigos, también hacían algunas ferias, así fixi, y llevaba ahí algunos racks. Nada, muy de a poco. Y lo dabas también de premio, me acuerdo que estaba de premio en algún que Sí, otro obvio, Alley Cat porque los también, pibes que organizaban Nami también o apoyabas. nos conocíamos todos, entonces nada, si necesitaban para premios yo siempre les iba a colaborar. Lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Sí, ¿cuántos llevas producidos? Porque me acuerdo que los En un tenías principio con fueron número, numerados, los numeré marcabas. hasta el número 100 y después no numeré más. No, ya, Y porque no tenía sentido numerar ya, pero duplicaste, esa suma la obviamente, sí, duplicaste, más. seguro. No sé cuántos, pero bueno. ¿Y en qué estás con, Bueno, con, con ahora Force? estoy haciendo, lo último que estoy haciendo ahora son de aluminio, que bueno, Mirá vos. también fue como todo, ¿no? Empezar a soldar aluminio, ya estudiar, uno aprende que hay que profesionalizarse y estudiar y aprender de gente que sabe más que nada. Hmm. Y siguiendo así, también el instinto me va llevando un poco. Confío mucho. ¿Y bajó mucho el peso? Sí, Ahí, en qué beneficia el aluminio? ¿Es básicamente peso o no, resistencia peso. también? A ver qué pasa. En un principio los racks, vos querías cargar, no sé, como eran pibes que laburaban haciendo bici mensajería, necesitaban mover mucho volumen y peso. Y hoy en día el consumidor de racks es un público que es más urbano, el ciclista. O sea, necesita poner una mochi o una cajita, boludeces, y no necesita que se banque 40.000 Hmm, kilos el rack. Entonces, bueno, el aluminio es una entiendo. buena opción en cuanto a peso, porque vos, al no básicamente no sentir el peso en la rueda delante, es como que no tenés rack y te permite trasladar cosas. Entonces, muchas veces hincha la bola de un rack que te pesa, no sé, 1 kilo y pico ahí adelante, que, que tener uno que pesa la mitad, real pesa la mitad. Entonces, bueno, y Qué vos lo podés bárbaro. cargar, Está premiado. Mirá le vos. podés poner peso igual. Pero bueno, hay pibes que están usando racks ahora de acero que llevan gente adelante. Uno de aluminio no te lo recomiendo. Dicen las malas lenguas que vos hacías las pruebas así, ¿no? De tus racks, subiendo Lo siguen gente haciendo. al Tengo rack. beta tester, mis beta Hasta, testers hacen eso. Se emborrachan. te iba a decir, debe estar hasta documentado. Debe estar documentado Sí, sí, audiovisualmente sí. hablando eso, ¿eh? Seguro que alguno Seguro. lo tiene grabado. Sí, sí. Así que bueno, de esa manera, ¿viste? También. Y no solo racks, también el tema de profesionalizarme eh, me permitió hacer otras cosas también, ¿no? Ya montar frenos a disco, ¿viste? Ya, o otros niveles de laburo, que está bueno. La verdad que eso me pone bien. Claro. Hablaste también de que hiciste tu cargo. Bueno, yo ya me acuerdo en mi época, cuando antes Sí. de venirme acá para Uruguay, ya tenías tu cargo ahí. Sí, bueno, he armado algunas cargos, pero bueno, otro de los limitantes para mí de las cargos es el peso de la bici cargo, ¿no? Entonces, Claro, si bien hoy en día para mí, como todo evoluciona, la bici cargo ya la gente por ahí no requiere una bici cargo enorme, tipo Longchamp, que son bicis enormes cargo, por ahí esa, no sé, Omnium, sí, que como siempre hace cosas buenas, son cada vez más chicas las cargos. Para mí, para ese lado mirá. también, y bueno, por ahí no va a ningún puerto, ¿no? Porque acá el tema de la bici cargo es muy específico también, son sectores muy específicos de la bici. Claro, No es algo masivo y nunca lo va a ser, creo. sí. No creo. Bueno, vamos llegando ahí un Sí, poco al final. Hicimos un repaso, me sí, parece extenso, bastante. Yo siempre trato que es algo que no te lo dije a vos antes de empezar, que no es sencillo, pero este es un podcast donde estamos contando la historia en primera persona y en tiempo real. Siempre digo la misma frase que no sé quién carajo la dijo, que es la historia la escriben los ganadores. Y yo creo que eso nace
desde el hecho de que los perdedores básicamente están muertos, ¿no? Se refería puntualmente al que contaba cómo era una batalla y obviamente la dibujaba o la contaba a partir de su victoria y de la épica que le quería dar. En este caso, yo cambio la frase porque la historia la estamos escribiendo los que la vivieron. Y si yo no la viví, puedo encontrar a la persona que la vivió y la puede contar. No va a haber testimonio en este podcast que diga, me contó mi abuelo, me contó mi tío, me contó un primo. Son todos ustedes los que en primera persona están contando. Y yo siempre también digo, sin falsa modestia, ¿no? Porque tal cual, yo soy el que me ocupo de ¿cómo decir?, de enarbolarlos a ustedes y hacerlos de alguna manera entender lo importante que fueron para la historia del movimiento, que de vuelta haya sido significativo o no a la historia de la bici o de lo que tenga que ser, pero bueno, lo fue y la idea es contarlo. Y vos pasaste por todas las etapas, Julito, desde el momento estuviste en la ignorancia absoluta del tema, pasaste a ser usuario, pasaste a usar mecánico, pasaste a ser organizador de eventos, pasaste a ser referencia de muchos de nosotros, y más allá de 48-15, ¿no? Poner un plato más grande, sacar el freno acá. Como tipo, siempre fuiste un tipo receptivo a pesar de tu timidez o introversión que dijiste. Sos un tipo que nunca le cerraste la puerta del taller a nadie, viste Uy, hermosos personajes y compartiste conocimientos y mates, birras y lo que sea, con mucha gente interesante que hizo mucho por el fijo. Así que considero tu testimonio como de los pilares de este podcast. Obviamente es la primera charla, después seguramente va a haber disparadores o comentarios o que me haga otra gente que me haga llegar de vuelta seguramente mandarte un mensaje, decirte, che, no hablamos de este tema, sí, contámelo en porque off o hay como mucha tenga que ser, información. Tengo un pero montón de cosas. bueno, por eso, y eso es lo interesante, lo que quería, como digo siempre, es como romper el hielo y la inercia esta de decir, che, bueno, ¿cuándo nos juntamos? ¿Cuándo hablamos? ¿Cuándo hacemos? Entonces, ya tenemos una primera charla súper enriquecedora, nutrida de información, pero obviamente va a haber mil cosas para contar y seguramente Buenísimo. para volver atrás. Como le cuento a otros de los chicos y chicas, todavía la narrativa del podcast la va a ir dando los testimonios. Yo calculo que voy a ir hablando lo más atrás posible y la manera más prolija y, como dijiste vos, profesional posible, porque mucha gente no sabe de dónde viene y mucha gente tampoco sabe a dónde va. Entonces es bueno contar un proceso para que capaz que genera alguna manija o No, genera alguna intriga para yo seguir sé algo, investigando ponele que aprendí y con los racks, obviamente, es que, imagínate, el primero que hice se rompió, lo había descartado la idea y a los 2 meses la agarré de nuevo y después funcionó. Es como que no hay que dar nada descartado y es muy importante formarse para que las cosas sucedan y saber que cuando vos decís, bueno, lo voy a hacer, lo puedo realizar, realizarlo, que no quede en una idea en el aire, ¿viste? Porque ideas yo tengo un montón por día. el tema es llevarlas Y ahí es donde marca totalmente. el camino donde vos querés ir. Si vos tenés una idea y decís, bueno, la voy a hacer, ahí está tu camino, transitalo, porque la experiencia te va formando y si bien al principio por ahí se te puede romper, después cuando vos querés algo termina sucediendo. Totalmente, totalmente. Así que bueno, Julito, gracias por esta hora y media Hicimos o un casi 2 horas montón. de charla. Sí, súper interesante. Y ya te digo, como dicen los niños y los jóvenes y adolescentes, No que no se se corte. corte. Y ojalá toda esta catarata de información, tanto tuya como de tus pares y otros chicos, vea la luz cuanto antes para que, bueno, ojalá genere algo lindo y recuperemos no recuperemos porque la hayamos perdido, sino poner esa sonrisa en nuestras jetas, en nuestras caras, como era cuando íbamos a correr un Alicat o juntarse en un taller o simplemente a dominguear con la bici. La idea de un poco de esto es eso, apelar a la nostalgia, pero también en contar que es una historia linda y que se forjó Sí, con se gente muy sigue linda. forjando, ¿no? Porque hoy en día también hay nuevas generaciones que siguen aportando, siguen Sí, viviendo esto. No sí, es sí, que sí. terminó en 2020. Hoy en día hay muchos chicos y no tan chicos que siguen haciéndolo. Mismo yo, como fabricante, trato de apoyar dentro de mis posibilidades, ¿no? Así que una Sí, muerte y sí, por todavía sigue. suerte hay mucha Por ahí manija. no son Sí, 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 por suerte. 500.000 personas, pero sigue estando, es importante. Que se sigan juntando y divirtiéndose, eso. No, y sí, y para el movimiento es suficiente. De vuelta, nunca va a ser mucho más masivo de lo que ya fue, y está bien, nadie lo busca, pero sí es importante que siempre haya alguien que levante
el estandarte y Sí, que siga se para ajuste. adelante. Los Celicat no se Eh, hacen solos, los eventos no se hacen solos. no se hacen Entonces, solo. bueno, mismo la industria se nutre de eso, de que funcione eso, ¿no? Yo ahora estoy bastante alejado de lo que es una Sí. organización, digamos, pero soy totalmente creyente que cuando uno tiene un proyecto y aporta también a que crezca la comunidad, después vuelve. Es así. Mm. Así que bueno, nada, para adelante, las nuevas generaciones que le metan, ¿no? Hay que hacer. Sí, están ahí, están firmes. Y bueno, y de alguna manera vos, como dijiste, no estarás organizando, pero apoyás desde otro lado. Y lo que digo siempre, el que quiera ir a golpearte la puerta de tu taller, la va a encontrar Oh, abierta. sí, Así que eso para mí ya es un aporte invaluable. Ojalá, de vuelta, los que no te conozcan o sepan quién sos, pero nunca se hayan acercado, digan, che, boludo, este pibe es un copado y puede aportar. Y ojalá, con la humildad que tienen que tener, se puedan acercar y puedan compartir con vos su experiencia actual y vos lo que has sí, vivido y lo que seguís viviendo. Sin dudas, eso es lo que hace y lo que hace que esta comunidad sea linda y sana, sí, más de alguna allá del manera. salto generacional, ¿no? Que yo tengo casi 50 años, eh, Sí, me gusta todavía la escena, está bueno. Está bueno porque tengo esos recuerdos de buena sí. gente, de compañerismo y diversión. Para mí eso es todo. Ni más ni menos. Bueno, Así que querido, bueno, compañero, placer hablar con de vos. vuelta, gracias por esta super charla Estamos en... y sigamos en contacto. Dale, querido, y cuando esté allá, seguramente pasa a darte un abrazo personalmente y sabés que acá también tenés las Dale, puertas de mi casa dale, abiertas. Tommy. Un abrazo. Dale, gracias por todo. Cuídate. Chau, chau.